quiero hacer un poquito, ¿verdad?, de historia, ¿verdad?, que yo creo que es importante que ustedes conozcan cómo es que Cristo llega aquí a Frontera Coahuila. Cómo es que Cristo allá, ¿verdad?, probablemente 1959, imagínense, 1959, por allá, por aquel año, llega Misión Jesucristo aquí a Frontera Coahuila, ¿verdad? Y la Iglesia de Cristo comienza a ser dada a conocer a través de la predicación del Evangelio. En aquel tiempo, hermanos, llega aquí, pues, un niño de unos 10 años de edad, 10, 12 años, un poquito después, quizás en el 59, 60. No recuerdo yo porque yo era un bebé, un día yo fui bebé, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, y llega un niño de unos 10 años de edad, 11 años de edad, y ese niño se llamaba Miguel Amaya. La historia comienza, hermanos, allá en un ranchito que se llama Santo Tomás. Todavía existe ese pueblito, Santo Tomás, ¿verdad? Y allá vivía la familia Amaya. Y en Torreón, Coahuila, se estaba gestando, pues, parte de la historia de la Iglesia de Cristo en México. No hay un acuerdo así bien consensuado, ¿verdad?, de por dónde entró la Iglesia de Cristo aquí a México. Pero hay dos vertientes. Se cree, la primera vertiente, que es la que muchos dan crédito, es que se cree que la Iglesia de Cristo entró a México por Torreón, Coahuila. Que ahí empezó la historia de la Iglesia de Cristo aquí en México. Que ahí se estableció la primera congregación. Y que ahí se edificó el primer edificio de la Iglesia de Cristo en México, que aún está en pie, ahí el que está en la Madero, donde muchos años después, pues yo fui anciano, ¿verdad? Y creen que ahí, la otra dicen que entró por Matamoros, Tamaulipas, casi en los mismos años, en el mismo año, por ahí no hay un acuerdo, ¿verdad? Y que por ahí entró la Iglesia de Cristo, no sabemos, pero lo que sí es que a nosotros nos tocó parte de esa historia. Cuando la Iglesia de Cristo entra a México, allá por Torreón, en las décadas de los 40, imagínense, 1940, estamos hablando de cuántos años, de 80 años, ¿verdad? Más de 80 años. Llega la Iglesia de Cristo, y el hermano que llega a establecer la Iglesia de Cristo allá en Torreón, pues es un hermano que tiene mucha visión, el hermano Pedro Rivas. Y él llega ahí y comienza a predicar el Evangelio. Se establece por primera vez la Iglesia de Cristo en México, se hace el plan y por primera vez se levanta el primer edificio, probablemente, vuelvo a repetir, la otra versión es en Matamoros, Tamaulipas, pero ahí, y el hermano con mucha visión, lo que hace es que inicia una escuela bíblica para preparar predicadores, para que la Iglesia de Cristo se haga a conocer en todo México. Era un plan muy ambicioso, con mucho amor y mucha visión para el futuro de la Iglesia aquí en México. Y el hermano Pedro Rivas comienza ese trabajo, preparar predicadores, pero la escuela bíblica no era muy formal. Él estaba solo, no tenía a otros hermanos que le ayudaran, y él empieza por sí solo a preparar gente, pero ya ese proyecto toma forma como en 1952, más o menos, o no más o menos, exactamente, ¿verdad? Yo he leído documentos, ¿verdad? Y en 1952, en enero de 1952, formalmente inicia la escuela bíblica para predicadores, ya usando como edificio el mismo edificio de la Iglesia de la Madero. Ahí era la escuela bíblica, ¿verdad? El hermano Pedro Rivas era el director, y algunos de lo que él había preparado ya de antemano fungen como maestros, y empieza la escuela bíblica ya formalmente, con un programa de estudios, con un horario, con un calendario escolar, o sea, ya lo que es propiamente, ¿verdad?, una escuela. Y entonces comienzan a predicar, y los estudiantes comienzan a evangelizar los pueblos que están cerca de Torreón, que todavía ahí están, ¿verdad? No han desaparecido. Y uno de esos pueblitos era Santo Tomás, ¿verdad? Y ahí hay jóvenes de aquel tiempo, de 1950, del 52 más bien, van a predicar el evangelio en los pueblitos ahí. Y un pueblito es Santo Tomás, y allá iban dos jóvenes de aquel tiempo. Uno de ellos se llamaba Eulalio Esparza, que todos de cariño le decimos Lalito. Yo le comencé a conocer a mi hermano Lalo Esparza, que pues yo lo apreciaba mucho, a Lalito Esparza, mi papá sí le decía Lalito, y a Moisés Pérez, yo no lo pude conocer. Ellos iban, dos jóvenes, iban ahí, Lalito Esparza y Moisés Pérez, a predicar el evangelio por primera vez a Santo Tomás, ¿verdad? Pero en Santo Tomás, hermanos, pues era un pueblito donde la gente era muy fanática, de pueblo chiquitito, ¿sí? de que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces, en Santo Tomás no entraba el evangelio. Y antes de la Iglesia de Cristo habían llegado algunos misioneros de otros grupos religiosos pentecosteses, ¿verdad? Y llegaron ahí, entraron a Santo Tomás, pero en verdad no sufrieron persecución. Los persiguieron, los persiguieron, los maltrataron, los agarraron a golpes y los llevaron arrastrando a la Iglesia Católica para que pidieran perdón. Y se hizo un alboroto tremendo en el rancho, hermanos, porque entre esos que llevaban ahí, que no era de la Iglesia de Cristo, era una iglesia pentecostés, iba una ancianita que ella había renunciado al catolicismo y se había convertido a la Iglesia de Pentecostés. Llevamos una ancianita arrastrando, y obviamente la familia de esa ancianita pues se molestó mucho, ¿verdad? Y se hizo un alboroto en el ejido, ¿verdad? Un pleito en el ejido tremendo.
¿verdad? Así es que en ese ambiente, pues llegan Lalito Esparza y Moisés Pérez a predicar el Evangelio. Y entonces, pues por primera vez, algunas familias abren la puerta con mucho temor. O sea, el ambiente era muy difícil. Y quien abre la puerta para que se le predique el Evangelio ahí fue mi abuelita, Tomasa. Entonces abre las puertas de su casa y entra el Evangelio y comienza a escuchar el Evangelio y se bautiza. Y sus hijos, mi tío José, papá de Miguel Amaya, el papá de Coti, ¿verdad? Pues ya era un joven ya casado. Mi papá estaba soltero y son los que reciben el Evangelio. Pero mi papá me contaba una anécdota. Dice, bueno, es que mi abuelita abrió la puerta y hacían estudios de la palabra de Dios, Lalito y Moisés Pérez, ¿verdad? Pero mi papá pues, no quería, era joven, ¿verdad? Y a él le daba, pues, entre vergüenza y el rechazo de, pues, cómo aceptamos aquí los protestantes, así se conoció de aquel tiempo, ¿verdad? Él no hacía diferencia. Y pues él decía, pues, ¿cómo estamos aquí? Mi mamá abre la puerta aquí. Y pues mi abuelita sí, con interés oía la palabra. Y como anécdota, mi papá contaba de que cuando iban a iniciar la clase ahí en la casa, ¿verdad?, de mi abuelita, pues Lalito y Moisés dicen, vamos a orar. Y ahí estaba mi abuelita y mi papá, joven, ¿verdad? Y quien nos quería acompañar, vamos a orar. Y cuando oraban, pues todos cerraban los ojos y mi papá estaba para salir corriendo. Entonces ya cuando acababa la oración, pues Lalito abría los ojos, ya no estaba mi papá, ahora ya mi mamá y mi abuelita ahí, ¿verdad? Y a toda la palabra, pero eso mi papá, yo oía, a veces me escondía en otro cuarto, allá en el patio, del corral de la casa, dice, y yo estaba oyendo la palabra. Dice, pero era tal el ambiente en Santo Tomás que dice, yo quería escuchar la palabra, pero decía, no, aquí no. Entonces mi papá dice yo decidía, los domingos me escapaba y me iba a Torreón, allá en Madero, ya estaba el edificio, y yo ahí me reunía, ¿verdad? Dice, él y otros muchachos, dice, de Santo Tomás salían con la Biblia a escondidas. Se iban con la Biblia escondida, porque si la gente los miraba, hoy le llamamos bullying, ¿verdad? Era un bullying, dice, tremendo en el rancho, dice, la gente del rancho es tremenda. Y así comienza la historia, ¿verdad? Entonces mi abuelita se bautiza, mi papá también, y mi papá decide irse a la escuela bíblica, que en el 52 se había abierto, y era ya como el 54 o 55, o sea, unos 3 años después, mi papá entra a la escuela bíblica, se gradúa de predicador, y entonces ya graduado, ya no regresa a Santo Tomás, él tiene que ir a predicar, y se va a Saltillo, pero ahí estuvo, yo iba bebito, yo iba recién nacido. Entonces mi papá se va a predicar a Saltillo, están unos 2-3 meses, y de Saltillo se viene aquí a Frontera Coahuila, y llega aquí a Frontera Coahuila en 1959, llega aquí a Frontera Coahuila, yo venía de brazos, venía gateando, pues era un bebé, y cuando mi papá llega aquí a establecer la iglesia en Frontera Coahuila, no había iglesia de Cristo, había una en Monclova, que era la Mayo, esa ya estaba ahí, tenía poquito, tenía 1 o 2 años de haber llegado a la Mayo, y había alguien aquí en San Buenaventura. Era todo lo que había, no había iglesia de Cristo, y pues allá en Piedras Negras había alguna otra, en Nava, en Piedras Negras, por ahí había alguna, pero aquí en Frontera no había. Y pues mi papá llega aquí a predicar el Evangelio. Y la primera dirección, donde llegan, yo obviamente pues yo no me place, era un bebito, ¿verdad? Pero hasta que se trasladan a otra segunda dirección, la segunda dirección ya sí me acuerdo, apenas, pero me acuerdo yo, era aquí por la calle Juárez. Casi ya a donde estaba un arroyo, todavía está el arroyo, ¿verdad? Y bajaba la calle Juárez, ahí cerquita del arroyo, ahí fue el segundo domicilio, y ahí estaba la iglesia de Cristo. Era una casita pequeñita, un cuartito chiquito. Y al poco tiempo, mi tío José se viene a Santo Tomás siguiendo a mi papá, o sea, como familia, se viene, aquí llega a la Frontera Coahuila. Y se viene mi tío José, y ahí venía su hijo, toda su familia, y venía Miguel Amaya, que tendría unos 11, 12 años de edad, era un adolescente, llega Miguel, ¿verdad? Y apoyando a mi papá, ¿verdad?, en la iglesia. Ahí nos reuníamos en la Juárez. Yo tengo imágenes muy vagas. Yo estaba chiquillo, ahí crecí. Me acuerdo que yo vivía en Frontera y la Juárez era un río, bajaba todo hacia el arroyo. Y enfrente tenemos algo que eran los teléfonos de México, no sé qué era eso, ahí está, de teléfonos. Ahí estábamos enfrente, era una casita muy pequeñita. Mi papá invitaba, me acuerdo que invitaba, no lo van a querer, al coro de la Universidad de Abilene, Texas. Y venían un montón de muchachos güeros, ¿verdad? Y mi papá se los llevaba a la plaza, esta placita la que está ahí, y cantaban coros maravillosos. No, uno se quedaba con la boca abierta, en inglés, en voces. Era el coro de la Universidad de Abilene, Texas, ¿verdad? Mi papá nos invitaba, no sé cómo leer, pero ahí llegaba, la casita estaba chiquitita, y ahí andaba emocionado un niño de 10, 12 años, Miguel. Y de ahí nos pasamos a la calle Almadén, ya casi cerca de las vías. Ahí fue el tercer domicilio. Yo ya ahí tenía como unos 9 años de edad, ya estaba como en tercero de primaria. Ya la primaria la comencé en esta escuela que está frente a la plaza, la Vicente Guerrero, así se llama aquel tiempo, no sé cómo se llama ahora, ¿verdad? Y la terminé allá en otra escuela primaria que está allá en Balaciarrita, pero bueno, allá fui a dar, y ahí terminé la primaria, ¿verdad? Y ahí nos reuníamos en la calle Almadén, y ahí estuvimos.
¿verdad? Y yo cuando estaba como en la secundaria, ya se compra el terreno y se edifica lo que fue la occidental, lo que conocemos como la corrección de la occidental. Ahí empezamos. Ahí recuerdo cuando andaban construyendo las paredes. Me acuerdo que me subía a las tapias, estaba chiquillo, bueno, no tan chiquillo, ya unos 10, 12 años, ¿verdad? Ya estaba en primero de secundaria. Y me acuerdo que los hermanos levantando las paredes y había un montón de cascajo. Y me subía a la tapia y me aventaba clavado al cascajo. Y había una niña que estaba junto conmigo echándose clavados, era mi prima Valentina. Y andamos los dos echando brincos. Y ahí estaba Miguel, ya más grande que nosotros, nos decía, no hagan eso. Porque desde joven Miguel fue muy estricto, muy apegado a la palabra, ¿verdad? Y así nace. Y entonces Miguel, de los hijos de mi tío, pues todos fueron muy dóciles con papá, lo respetaban mucho a mi papá, pero yo siempre recuerdo a 3 de ellos que eran los más apegados a papá. Uno era Miguel, siempre nos visitaba y platicaba mucho con mi papá. Cuando vivíamos en La Juárez, el dueño de esa casa vivía en Monclova, nos íbamos a pie y Miguel nos acompañaba caminando. Subíamos por la loma que es en la Bartola, ahí, con un rodecito que llevaba Miguel para ir escuchando música. Y ahí íbamos. Y Miguel platicando mucho con papá. Y recuerdo que los que estaban muy apegados con papá eran Miguel, Carmela y Rosa. Los demás también respetaban mucho a mi papá, pero yo siempre vi a Miguel ahí, hasta que Miguel pues se bautiza con las pláticas con mi papá. Y después Miguel toma la decisión de irse a Torreón a estudiar a la escuela bíblica para predicadores. Estaba muy joven Miguel, jovencito. Y se va allá a estudiar y se prepara. Y entonces culmina su preparación. Y entonces Miguel a esa edad tan joven descubre su vocación. Y él se da cuenta que él vino a este mundo a predicar. Qué maravilloso es, hermanos, cuando un hombre descubre cuál es su vocación. ¿Se acuerdan los jóvenes? El sábado les hablaba. El joven tiene que contestar 3 cosas. ¿En qué va a trabajar? ¿Con quién se va a casar? ¿Y qué va a hacer con Dios? Tiene que hacerlo en su juventud. Esas 3 decisiones él tiene que tomarlas. Y Miguel, hermanos, con mucha firmeza descubrió su vocación. Él descubrió que él vino aquí a este mundo a predicar. Y hasta que murió, él vivió predicando. Se fue allá, descubrió con quién se iba a casar. Y descubrió qué iba a hacer con su relación con Dios. Y al menos como familia, a nosotros nos dejó un ejemplo, ¿verdad? Y ya, sigue la historia. Era que pues sus hijos saben mejor que yo. Ahora sale de la escuela bíblica, se va a Puebla, y de Puebla se viene aquí y a iniciar esta obra. Hermanos, y esto es maravilloso. Son pequeñas historias que la iglesia debe conocer. Yo estoy muy contento, hermanos, que ustedes están celebrando sus 48 años, se lo he dicho muchas veces. No cualquier congregación logra esto. O si lo logran, no lo logra como lo están logrando ustedes, hermanos. Ustedes como congregación celebran 48 años, pero no han perdido su carácter como congregación. Una congregación de mucho ánimo, de mucha entrega, de mucho valor. O sea, ustedes lo conservan. Les repito, yo no olvido la primera imagen que me llevé, la primera vez que estuve aquí, hace otra vez más de 40 años, no sé, aquí predicando mi primera campaña con ustedes, o de mis primeras campañas aquí con ustedes, la primera aquí con ustedes. Y tengo esa imagen bien grabada, y el sabor de esa campaña que a mí me dejó una gran satisfacción. Desde entonces lo recuerdo, y cada vez que vengo yo veo lo mismo, una congregación bonita, hermosa. Lo digo no porque esté aquí con ustedes, porque así es, hermanos, una congregación de un carácter realmente maravilloso. Y qué bueno, hermanos, que ustedes no pierden este interés de celebrar cada año, nunca lo pierden, hermanos, y ojalá que algún día celebren cada año, y algún día pueden celebrar 80 años, ¿verdad? De la Iglesia de Cristo de la Bella, como a veces por allá veo, ¿verdad? Cuando reporten, la Bella, la Bella Vista, y que algún día digan, celebramos 80 años, pero que celebren 80 años así, igual, con este ánimo, con este valor, con este entusiasmo, hermanos.